Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión número 73, correspondiente a este sábado 4 de mayo de 2024. Recuerden que el periodismo es libre o es una farsa. Les habla Luis Alfonso Mena Sepúlveda con la producción de Santiago José Mena Cárdenas. Hoy llegamos a esta emisión con espíritu redoblado, con una esperanza gigantesca en el futuro de nuestro país, después de las enormes, de las multitudinarias y apoteósicas movilizaciones en todo el país en respaldo al proceso de cambios en Colombia que lidera el presidente Gustavo Petro, en respaldo a las reformas sociales y en respaldo al gobierno del cambio. Multitudinarias las movilizaciones en todo el país. Más de 60 ciudades se movilizaron en Colombia. En Periodismo Libre hicimos una cobertura especial en vivo y en directo. Estas son algunas de las imágenes. Vamos a hacer una breve crónica de la jornada. Estas son algunas de las imágenes que captamos en el puente del paso peatonal de la calle 25 con carrera 15, hacia la carrera 15. Allí empezamos a hacer esta cobertura y la hicimos durante 1 hora y 40 minutos, queridas amigas y amigos. 1 hora 40 minutos estuvimos haciendo esta cobertura y la marea humana no terminaba. Organizaciones sindicales, colectivos indígenas, colectivos afrodescendientes, colectivos de comunidades campesinas, de comunidades de los barrios populares, de los diferentes partidos políticos que respaldan al presidente Petro, una gigantesca multitud. Algunos incluso la han cuantificado en unas 100,000 personas. Nosotros hemos calculado que entre 70 y 80,000 personas. Nosotros estábamos en este punto donde se ve Santiago en la cobertura. Y allí estuvimos durante 1 hora 40 minutos. Ya la marcha había partido desde el Parque del Barrio Obrero a las 8:30. Partió muy puntual, porque la multitud que se concentró fue inusitada. Y esto, como lo vamos a analizar con nuestro invitado especial, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, pues obedeció en buena medida a lo que todo el despliegue y la iniciativa asumida por el presidente Gustavo Petro, y obviamente por el enorme respaldo de las organizaciones sindicales, de la CUT, de la CGT, de la CTC, cuyos contingentes estuvieron allí, y también de las comunidades populares que siguen respaldando al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y fue una marcha de la alegría, una marcha del entusiasmo. Aquí no hubo féretros, aquí no hubo amenazas al presidente ni a ningún ser humano, aquí no hubo el odio recalcitrante, el sectarismo, la desinformación, el fanatismo que se presentó en la marcha de la oligarquía del 21 de abril en Cali. Que marcharon liderados por féretros, algo inaudito, símbolos del fascismo. No, aquí los símbolos fueron la alegría, el entusiasmo, el colorido, la diversidad, como lo estamos viendo aquí con este grupo musical de una de las comunidades indígenas que desfiló. Aquí ya habíamos salido del sector de la 25 con 15. Miren ustedes la alegría, el entusiasmo, los cánticos tradicionales de las comunidades indígenas. Qué belleza esta imagen. Miren ustedes, son imágenes que captamos una vez bajamos de la cobertura que estábamos haciendo en Periodismo Libre sobre el puente de la carrera 15 con 25. Allí, entre otras cosas, nos encontramos al senador Wilson Arias hablándole con un gran entusiasmo al lado de Alfredo Mondragón y otros líderes del Pacto Histórico a las comunidades. Posteriormente nos dirigimos por la carrera 15 hasta la calle 33, luego para desembocar en el sector del Prado. Esta es otra parte de la manifestación. La manifestación se extendió a lo largo de por lo menos 40 cuadras. Duró en transitar del principio al fin de la manifestación aproximadamente entre 3 horas y 3 horas y media. Hablé con un taxista que me dijo, mire, yo estuve parado en un punto esperando que pasara la gente y contabilicé 3 horas y media, me dijo el taxista. Y ustedes saben que los taxistas conocen de movilidad y conocen
de todo este tipo de coyunturas. Y nosotros estuvimos una hora en la cobertura, una hora después de que ha pasado la marcha, ya por el punto desde donde la tomamos, y nos demoramos allí 1 hora y 40 minutos. Es decir, que sencillamente sí es factible lo que dijo el taxista y la enorme cantidad de personas. La marcha partió a las 8:30 ayer y llegamos a las 2 de la tarde a Puerto Resistencia en un recorrido de aproximadamente 13 kilómetros del sector del Prado, de Confandi del Prado. Desembocamos a la transversal 25, luego la cárcel de Villanueva, el sector de la cárcel de Villanueva, el barrio respectivo. Pasamos por allí, luego desembocamos a Puerto Madera y sobre la autopista Simón Bolívar llegamos hasta Puerto Resistencia. Aquí las imágenes que ustedes ven es todavía de la marcha que se estaba desarrollando después de la calle 33, del Prado, de la transversal 25. Todas estas son imágenes que captamos a lo largo de la movilización. Extendida, como digo, a lo largo de 3 horas, más de 40 cuadras, y con una participación de más de 70,000 personas. De eso sí estamos absolutamente seguros. Algunos calculan, algunas de las personas que entrevistamos, como Ángel Alberto Aguirre, con quien hicimos la conclusión de esta movilización en Puerto Resistencia, calculan en 100,000 personas. También otras personas que entrevistamos. Todos esos videos están en nuestro canal de YouTube. Ya en este punto que ustedes están viendo allí es cuando la gente estaba llegando a Puerto Resistencia, al final de la marcha. Pero fíjense ustedes, ya la explanada de Puerto Resistencia estaba colmada. Hacía 2 horas estaban esperando que la parte final de la movilización llegara. Esta es la parte final, el colofón. Y todavía seguía llegando y llegando y llegando personas que se refrescaban, que tomaban agua, etcétera. Y posteriormente, en Puerto Resistencia, ya se estaba llevando a cabo, cuando todas estas personas estaban llegando, ya se estaba llevando a cabo las intervenciones. Aquí captamos a la ministra del Medio Ambiente, Susana Mohamed, quien comenzó su intervención. Miren la cantidad de personas, una multitud impresionante concentrada, a pesar del enorme solazo que hizo, ¿no? Incluso muchas personas resultaban afectadas por el solazo, pues la larga caminada, el sol, etcétera. Pero el pueblo caleño, más de 70,000 personas aguantaron el largo trayecto, el sol canicular, a veces también el cansancio, hasta llegar a Puerto Resistencia. Miren la multitud. Y allí habló la ministra Susana Mohamed, destacando en primer lugar la ruptura por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro de relaciones con el régimen genocida de Israel que masacra al pueblo palestino en Gaza. Escuchemos algo de ella para pasar ya a nuestro diálogo con el senador Wilson Arias, quien ya está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo se entiende Palestina y en nombre de todos los palestinos de segunda y tercera generación en Colombia? Le queremos decir gracias, presidente, porque usted se ha parado dignamente por los derechos de un pueblo que está sufriendo genocidio. Y Colombia no se ha quedado callada. Un abrazo y gracias. Seguimos. Ahí está pues nuestra breve crónica de la jornada extraordinaria, apoteósica del pueblo caleño, del pueblo vallecaucano, que se movilizó multitudinariamente el pasado 1 de mayo con las centrales obreras, con organizaciones de pensionados, con muchos desempleados también, con campesinos, con amas de casa, con jóvenes. Fue una demostración de un poderío, de una significación extraordinaria. Y para analizar precisamente el significado de esta enorme movilización, entonces estamos en contacto con el senador Wilson Arias, a quien saludamos. Ha tenido dificultades técnicas para conectarse con su cámara, pero lo tenemos vía telefónica. Muy buenos días, senador Wilson Arias. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias, Luis Alfonso. Con mi abrazo cálido. Periodismo Libre que
de manera tan importante nos colabora con estos análisis y informándole al país exclusivamente lo que acontece. De modo que a ti muchas gracias. Bueno, ya vio usted esta breve crónica que hemos hecho. A usted también lo vimos movilizándose al lado de muchísimas personas que valoran su ejercicio legislativo, su trabajo constante de denuncia de las amenazas de golpe contra el presidente Petro por parte de la oligarquía y del esclarecimiento que hace de tantos y tantos asuntos de coyunturales que afectan la realidad de nuestro país y el trabajo que realiza de impulso a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es su análisis sobre el significado de estas gigantescas movilizaciones? Pues mira que viendo de nuevo tus imágenes me vuelvo a entusiasmar mucho con el cubrimiento que ustedes hicieron y la presencia que tuvimos allí. Yo estaba, lo sabe Luis Alfonso, un poco enfermo. Me tuve que retirar después de lo que viste cuando hicimos una especie de tarima improvisada porque mi estado de salud no me permitía estar, pero en lo que participé, que fue un proyecto, pues constatar la afluencia tan grande de Luis Alfonso, que es lo primero que salta a la vista como de lo más obvio, ¿no? Hasta los contradictores, estuve hablando en la W y los periodistas mismos señalaban pues la magnitud de la movilización y la superación de la pretendida marcha de las que se denominaron equivocadamente las mayorías que movió la derecha mediática, porque es pues digamos que es incontrastable en muchos municipios, porque aquí hubo muchos más municipios movilizados, pero también por su volumen, y su volumen especialmente, Luis Alfonso, en Bogotá y en la ciudad de Cali. Proporcionalmente yo creo que la marcha de Cali fue más, ojo, digo proporcionalmente, es posible que haya sido relativamente más grande que la de Bogotá, aunque Bogotá por su tamaño se espera que siempre haya una afluencia mayor. Pero si se habla de Bogotá de 55.000 o 60.000 personas allí en lo que concede el establecimiento, porque no ni siquiera nosotros. Hay que decir que la ciudad de Cali, yo comparto contigo que debe haber superado los 50.000, y hay amigos y amigas que son bastante finos para hacer este tipo de lecturas, especialmente periodistas y dirigentes sindicales, digamos, mayores. Los vi mucho allí en los puentes peatonales y me decían, Wilson, llevamos 2 horas viendo pasar incesantemente la población, con la característica que tú señalas de la bellísima composición popular, y estás viendo pues la presencia indígena tan bonita, tan alegre, festiva, entusiasta, y que dice mucho de lo que siente el pueblo, la gente del común, los amigos de las comunidades afro del Pacífico, sectores populares, sindicales, estudiantiles, juveniles, bueno, la variedad que creo que también da cuenta de la composición del movimiento, su carácter popular, ¿no? Marcadamente popular. Y lo digo también para diferenciar de, digamos, también en el sentido que dices tú, del sentido, digamos, lúdico, festivo, ¿no? Alegre, de apoyo a un gobierno, y el contraste con la movilización derechista que ha sido un aspecto recurrente en la discusión. El carácter luctuoso, ¿no? Un poco a veces con visos siniestros de quienes fueron llevados a marchar, y la respuesta inteligente e informada de esta marcha. Viste, Luis Alfonso, yo tengo la fortuna de que pues la gente del común se acerca mucho a hacerme reclamos, Luis Alfonso, a hacerme pedidos, a darme su opinión, y la generalidad era gente muy informada, y para que lo sepan los que no lo saben, críticos también, es decir, Wilson, dile al gobierno que no se equivoquen en los nombramientos, no estamos conformes con que tales personas sigan dirigiendo el gobierno, porque la presencia de aquellos, de una parte, de gente informada, crítica, pero con múltiples razones que uno podría agrupar también, que me parecen dignos de señalar. De una parte, todos los que tienen que ver con las reformas, las inquietudes particulares, puntuales, cómo me afecta a mí, qué buena la reforma, por favor no dejen que modifiquen el umbral, leemos el umbral en la reforma a su paso por la Cámara, en el caso de la pensional, qué pasó con la reforma a la salud, es verdad lo de Queralty, cuánto han financiado, cómo tienen, digamos, capturada a la Comisión Séptima los sectores de la CPS y de la salud. Una pregunta, digamos, informada, que reclama a propio tiempo información, no es pasivo, a diferencia de la actitud casi caricaturesca de la marcha del 21, donde las entrevistas múltiples que hay dan cuenta, digamos, de la precariedad y la falta de información de sus marchantes. Yo no quiero, pues, con esto hacer tabula rasa y decir que no hubo marcha el 21,
ni hacer una ley sectaria, pero evidentemente el nivel de información de la población, tuve la fortuna, digamos, de poder constatarlo, fue altísimo. Y de otra parte, Luis Alfonso, por todo esto, por el contexto en que se da del golpe blando, del lawfare, del bloqueo institucional, que hay que ilustrarlo, y el discurso presidencial que se aplicó bastante a eso. Petro toca aspectos muy importantes, y si tienes un minuto, Luis Alfonso, sería bueno que intercambiáramos sobre eso en el discurso de Bogotá, una especie de diálogo informado y de contestación, y el contexto habrá que decir no solamente en lo nacional. La complejidad nacional se da también en un marco internacional enorme, del cual se aprovecha el 1 de mayo. Esto es muy bello. Cualquier formación política elemental dirá que ha sido un orgullo participar de una movilización en la cual el presidente de la República de Colombia toma la determinación democrática y un mensaje humanitario orbital al romper relaciones con Israel. De modo que estimo, Luis Alfonso, que esta marcha, por las distintas razones que podríamos estas y otras enumerar, clasifica dentro de aquellas que quedan como para la historia, ¿no, Luis Alfonso? Porque yo que tenemos cierta edad podemos decir que nos acordamos de algunas marchas por alguna razón principalísima, ¿no? Porque se dio una coyuntura, por su volumen, por su participación. Esta en particular, Luis Alfonso, también yo diría que no quiero desproporcionarlo, hay que guardar proporciones, pero la gente se acuerda a los viejos de la marcha del silencio. ¿Te acuerdas, Luis Alfonso, que los viejos hablando de la marcha del silencio de Jorge Eliezer Gaitán, de la gran movilización obrera de tales o cuales fechas, de las que se hicieron en la época de López Pumarejo, que tuvieron también otras características? Esta, yo pienso que está destinada a marcar un hito muy importante en la historia de este país. Efectivamente, Wilson. Como usted dice, pues quienes ya pasamos de los 60 años, yo creo que usted apenas está llegando a los 60, podemos dar fe de que, por lo menos es mi percepción, nunca había podido participar en una movilización tan gigantesca, Wilson. Y he participado en casi todos los 1 de mayo y en muchos de ellos nos hemos visto, ¿no? De modo que lo que hubo en esta movilización, considero yo, fue una reacción del pueblo colombiano. No solamente del pueblo caleño, vallecaucano, sino de todo el pueblo colombiano, porque las movilizaciones fueron, yo creo que se aproximaban a las 100 ciudades, distinto a lo que ocurrió con las marchas de la oligarquía fúnebre del 21 de abril. Y efectivamente, estas fueron movilizaciones que es difícil superar. Y concuerdo con usted, proporcionalmente, la de Cali pudo ser la movilización más gigantesca, porque pues obviamente Cali tiene 6 millones o 7 millones de habitantes menos, ¿no? Menos que Bogotá. Entonces, Cali se movilizó portentosamente y creo que en eso coincidimos, fue una respuesta también al llamado del presidente Gustavo Petro. Fue una demostración contundente también del liderazgo del presidente, porque la gente se movilizó como sintiendo al presidente a su lado. Sabían que estaba movilizándose en Bogotá, pero la gente sintió que le estaba diciendo, usted también está con nosotros aquí en la ciudad de Cali. ¿Entenderá esto la derecha y la extrema derecha en el Congreso, en los diferentes escenarios? ¿Entenderá el golpismo, que no están solos en el terreno, que no era como decían, y lo vamos a analizar también, como decían, que había habido un golpe contundente, popular, decían, ¿no? El periódico El Tiempo, por acá lo tengo, sacó pues un despliegue inusitado, mostrándose exultante en relación con lo que ha ocurrido el 21 de abril. Y decían que enorme, gigantesco descontento. Y resulta que el presidente y los trabajadores movilizaron mucha más gente y sin embargo lo minimizaron. Voy a mostrarle aquí rápidamente cuál fue la cobertura del periódico El Tiempo del 21. Miren ustedes, titular a 5 columnas y full foto. Y miren ustedes la manipulación del periódico de la oligarquía santafereña. Miren ustedes, este fue después del 1 de mayo. Manejaron la matriz de las relaciones con la ruptura de relaciones con Israel y pusieron abajo la manifestación gigantesca del presidente y de los trabajadores. Manipulación mediática. ¿Entenderá la derecha y la extrema derecha, Wilson, digo, este mensaje popular? Sí, yo pienso que tienen los suficientes tanques de pensamiento, tienen analistas, tienen gente muy inteligente, hay que decir,
el establecimiento del gran capital, la de ética, tiene gente capacitada para hacer estas lecturas. Inclusive pienso que a veces más detalladamente que nosotros en cuanto a su volumen. Nosotros seguimos especulando acerca del número, pero es muy probable que ellos vía tecnológica tengan una medición en la que constate que efectivamente hubo una superación a veces incontrastable en muchas partes, y particularmente en la ciudad de Cali, pues creo que la superación fue, digamos, muy saludable para la salud de la democracia, valga decir la redundancia, porque lo que está en juego, más allá de que en el Congreso se alineen o no, yo creo que esto afecta al Congreso de la República. Lo agrego además, y no quisiera perder el hilo de parte. Pienso que el Congreso de la República ha venido como recomponiéndose en función de algunos temas puntuales. Eso no es nuevo, siempre el Congreso de la República tiene mayorías como temáticas, ¿no? Pero esta movilización, yo pienso que tiende a darle una especie de acompañamiento a un sector del Congreso que acaba de votar la reforma pensional, reforma que promete ser mejorada en la Cámara de Representantes, porque no fue culpado, inclusive yo lo dije en varias oportunidades. Así que dije, me silencio en el debate de la reforma pensional en nombre de que salga del Senado de la República, y en la Cámara de Representantes intentamos, digamos, correcciones que por los tiempos requieren cierto timer, ¿no? Cierta medición. Pero además del Congreso de la República, a mí me parece que la derecha como tal recibe algo que podríamos llamar, Luis Alfonso, como una especie de notificación perentoria, ¿no? Cuando te notifica el juez y te dice, mira que estamos llegando a este momento de tu juicio, por varias razones que solamente anoto de esta manera, Luis Alfonso, casi que de manera panorámica. Es que la ultraderecha empezó con las provocaciones y a la medición de fuerzas contra Petro. A los 2 meses de estar Petro instalado en septiembre ya estaban convocando la primera movilización, y los primeros cálculos, digamos, derechistas, tanto de provocaciones como de horadar el gobierno. Esto no siempre ocurre, y eso lo saben ellos y nosotros. Cuando un gobierno se instala, el primer periodo es algo así como de gracia, eso es verdad, tanto para ellos como para nosotros. Pero además en este caso creo que hubo una especie de perplejidad de la ultraderecha. No sabían qué hacer, se convocaban sin orden, tenían cables cruzados, han ido organizándose, y eso es lo delicado. Pero también es muy importante decirlo, después de este tiempo se ha pretendido que la maquinaria del golpe blando, del desprestigio, esa monstruosa campaña de medios de comunicación ha ido apretando clavijas, de modo que estos son días definitivos, y es lo que quiero notar. Inclusive vale la pena dejar dicho para la ilustración del público. En los primeros días, no se olviden, Alfonso, sacamos plan de desarrollo, que era una ley enorme y fundamental. Durante los primeros días sacamos reforma tributaria, sacamos 2 presupuestos que eran principalísimos, porque hago notar, si tú haces una reforma tributaria y no acomodas el presupuesto, pues los recursos de la nueva reforma tributaria, 20 billones, pueden irse para las EPS, para el sector financiero, para el pago de capital financiero. No, en esta oportunidad, en los primeros presupuestos tenía un sentido fundamental, porque al propio tiempo hacen de base de los siguientes presupuestos, de modo que tal vez la gente no haya puesto cuidado en lo económico, pero lo que logramos fue enorme, para no mencionar otros logros tan importantes solo de paso. En esos días logramos, el presidente remueve la cúpula de las fuerzas de la fuerza pública. Esto es fundamental en la comprensión de todo lo que se viene después y todo lo que tiene que ver con la disputa por la doctrina militar. En lo político, en lo militar, la ley de jurisdicción agraria, para mencionar apenas algunas claves que fueron del primer periodo. Después, en la medida en que la maquinaria del lawfare, del bloqueo institucional se va aceitando, se van alineando, van encontrando, digamos, razones, las pifias que hemos cometido, la que ellos nos inducen, las fabricaciones que nos hacen mediáticas, todo lo que nos han hecho, dan en que ahora ser mucho más agresivo. Entonces hago notar, es como el proceso, ¿cierto? De ese momento inicial, de perplejidad de la ultraderecha, de gran capacidad nuestra, de inteligencia también parlamentaria y gubernamental para administrar todo ese primer periodo. Todo el mundo sabía que después iba a venir un periodo, digamos, de, entre comillas, desgaste, y lo que pretenden, ¿no?, que se convierta en una especie de regreso del péndulo. Hacia estos días, es lo que quiero significar en este punto, se volvía capital algo así como las mediciones de fuerza también callejeras, que es una parte de la medición de fuerza. La otra es la que nos están haciendo por la vía de bloqueo institucional. Aparte del lawfare que nos hacen, que es muy grave, ya sé que tú lo has tocado otras veces, solamente lo recuerdo para que la gente lo sepa, está el bloqueo institucional, que se ha convertido como la táctica principal para deshonrar y desmoralizar a la población. Y la gente, en vez de desmoralizarse, dice, salgo a acompañar a Gustavo Petro, tanto por las amenazas, que ya es evidente que le quieren cargar un juicio sobre pretexto de una financiación de campaña, y pudo ser cualquier otro pretexto también. Salgo a acompañar a Petro por eso, pero también por la reforma
y del gobierno de Petro, y un hecho que has anotado varias veces y que yo quiero subrayar. En todo proceso, y esto hay que educar también a nuestros apreciados con tertulio y compañeros nuestros, en todo este proceso suele darse, Luis Alfonso, que se va ganando mucho también en centralidad de la figura política del presidente, y eso no solamente en Colombia, eso pasó con Chávez, eso pasó con Evo, eso pasó con Correa, una especie de centralidad de la figura, ¿cierto?, presidencial, que en estos momentos comienza a jugar mucho más en favor de Gustavo Petro. Es decir, las convocatorias de Petro también fueron tempraneras, recuerdas tú, pero cada vez más, por ejemplo, es insoslayable que a la fuerza del 1 de mayo en esta oportunidad, la explicación de su multiplicación se debe principalmente a la convocatoria de Petro y a la circunstancia de Petro. Y pienso que lo que tú dices se anota muy bien. La gente ha salido, el humor político estaba para que la gente saliera a hacer una especie de contestación a la marcha anterior. Eso lo dice pues Petro muy bien en su intervención. Dice, esta es la respuesta, señores. Bueno, es una respuesta multitudinaria mucho mayor y es el sentimiento de la gente. Yo le contesto a esa marcha que dijo que nosotros respaldábamos a la derecha, esa es la contestación, pero también voy a la marcha, como tú lo dices, porque estoy algo ahí como marchando, rodeando a Petro. Eso es casi que gráfico. Vos ves la cocina, la gente que no estuvo, le digo, era Petro permanentemente, y reformas desde luego, pero inclusive, no sé si Luis Alfonso, si estás conmigo, aunque la gente quiere la reforma, a mí me preguntaban demasiado, mucho por la reforma, me paré casi que a explicar reforma por reforma, pero a más de la reforma está el sentimiento petrista, que me parece que hay que saberlo, digamos también, ¿cómo se llama? Medir, dosificar y también traerlo a cuento en un debate en el que el discurso de Petro me pareció que es brillante y que toca casi que todos los aspectos principales del contexto. Exactamente. Por acá, senador, nos escribieron por acá, lo han saludado muy, muy amablemente por aquí. Quiero mostrarle este saludo. Nosotros en nuestra emisión vamos poniendo como subtítulo lo que nos dice la gente en nuestra caja de opiniones, ¿no? En nuestro chat, en el chat interno de esta transmisión en vivo y en directo. Ahí lo están saludando. Por acá le mandan también otro mensaje sobre Confandi. Piden que los ayude a resolver un problema que se está presentando allá. Ahorita lo buscamos para que usted pues les pueda ayudar en eso. Efectivamente, como usted lo afirma, pues es una movilización que tiene un significado extraordinario y que debe motivar a la reflexión de todos los sectores del país, ¿no? Y usted hace alusión al discurso del presidente. Yo quiero traer a colación un video del presidente. ¿Se nos cortó la comunicación? No, está muy bien. Sí, entonces lo que dijo el presidente sobre el poder constituyente, que ha sido uno de los temas claves, me parece que es importante para que analicemos algunas de sus frases más importantes. Que vamos al final de esta emisión, en otra sección de Periodismo Libre en Vivo, vamos a dar a conocer las que en nuestra opinión fueron las 12 frases más destacadas. Pero yo quiero comentar con usted, en primer lugar, esta del poder constituyente. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe, no soy adicto al poder. Los adictos al poder terminan matando. El poder en manos de la gente es la democracia real, dijo el presidente. Tenemos ahí el video para que observemos un pedacito. Apuesta para la historia. Miren, el poder constituyente la no es para ver si me movilización. reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe. ¡Viva nuestro presidente! No soy adicto al poder. Los adictos al poder terminan matando. Y el poder lo que hay es que entregárselo a la gente. El poder en manos de la gente es la democracia real. Y yo lo que quiero es una democracia real en Colombia. Salir a las calles, a los barrios, a organizar el poder constituyente es organizar las asambleas populares en todos los lugares de Colombia. No solo para detener un golpe, sino para proponer y hacer en realidad
los grandes cambios de este país que lo necesita, al acuerdo de paz de la FARC en sus pilares fundamentales, la reforma agraria, la transformación del territorio excluido y la gran verdad judicial sobre la violencia en Colombia, le pusieron conejo. Bien, el planteamiento que hacía el presidente Gustavo Petro sobre la constituyente, senador Wilson Arias, ¿qué opina de esta formulación que consideramos medular, ¿no? El presidente considera que este es un planteamiento de carácter estratégico que se debe materializar en grandes asambleas populares, en barrios, en comunas, con los sectores populares, como un mandato popular. Y, entre otras cosas, es mi percepción, lo ocurrido el 1 de mayo es un mandato popular. ¿Qué opina usted? Completamente de acuerdo, es un mandato. Es un mandato de diversos hombres quien se dio la tarea como tú y yo y varios. Tuve la fortuna de ver a muchos periodistas, amigos, gente de redes, hablando de verdad con la gente, un poquito tratando de medir el calado del sentimiento, del humor, del estado de ánimo, de lo que tiene en la cabeza el marchante de nuestras marchas. Es una cosa tan enriquecedora, pero además muy bonita, Luis Alfonso. Yo creo que tú que trabajas el periodismo tienes que sentirte muy, muy alegre y muy orgulloso de asistir a estos momentos de la vida nacional. Efectivamente. Pero además, sobre el tema constituyente, yo creo que hay un hecho nuevo que escuché muy atentamente cuando dijiste el discurso de Petro en Puerto Resistencia. Hay que vincularlos, ¿no? Hay que ir de uno a otro, hay que encontrar sus hilos conductores. Yo pienso que las razones, inclusive de quienes teníamos reservas frente a una asamblea constituyente o un proceso constituyente antes, ¿no? Yo entre ellos, hay que saberlas conversar y saberlos como sopesar. ¿Qué es lo que yo siento, Luis Alfonso? Tenemos un poder constituyente y un poder constituido, ¿cierto? El poder constituido, que es el Congreso de la República en esta oportunidad, se niega a adelantar un programa de gobierno que no tiene otros mecanismos de reclamación. Pocos los que saben de esto dicen, en Europa esto se resuelve de otra manera, entra en crisis el régimen parlamentario, permite que la crisis se resuelva sobre la base de que el primer mandatario renuncia o el primer ministro, como se le quiere llamar en su oportunidad, y entonces produce una crisis en la cual se cambia el Congreso de la República para que avancen o no avancen los asuntos que son objeto de gran polémica. En Colombia no, porque tenemos un régimen presidencialista. Y adicionalmente, un poco para complejizar o para dar otro elemento, entre tanto, un alcalde llega y no cumple y podría eventualmente hacerse un proceso de revocatoria, en Colombia como con el presidente de la República. Pues bien, aquí tenemos una circunstancia muy particular. El mandante, ¿no?, que es el pueblo y la gente del común, le da al mandatario, que se llama mandatario por eso, porque usted le entrega un mandato. Petro, vaya a estas reformas que usted prometió, y le dio el voto y le dio el mandato. Y ese mandatario, el mensajero, vuelve al constituyente y le dice, no he podido. Esto es lo que está ocurriendo. Yo lo estoy haciendo, pero hay un bloqueo institucional que explica de esta manera. ¿Qué hacemos, señores constituyente primario? ¿Qué hacemos frente a esto? Una asamblea constituyente, tal vez, yo no creo que sea forzosamente eso, aunque podría serlo, valga decirlo también. No, desatemos este nudo gordiano. En este caso, el mandatario, esto no es muy frecuente. Entonces, elegimos un mandatario que sí quiere cumplir, como no lo han hecho los demás que prometen en campaña electoral. Bueno, ustedes han visto a Duque diciendo que va a acabar un poco de EPS en campaña electoral y después las acabó, pero en función de un cálculo, ¿no?, oligopólico, que era lo que quería jugar. Exacto, de concentración, sí. Sí, era para lo oligopólico. Petro es para acabar la intermediación financiera odiosa contra el pueblo. Entonces, fíjate que la razón es distinta y Petro dice, oye, pero no me lo permite el Congreso de la República, es lo que está haciendo. Esto no es la actitud quejeta de, hey, mira, no, esto es mucho más. Entonces, el mandatario le dice al mandante, estos hechos impiden de modo que usted, que es el mandante, ayúdeme a resolver, pero además tiene algo, y es que reconoce lo que otros no. Yo no estoy cumpliendo. Petro dice, no, a mí no me deja dormir que yo no pueda llevar adelante las reformas que le prometí a mi pueblo, porque en cierta medida las reformas son mi gobierno, lo que nos está diciendo. Y entonces le da una iniciativa y le dice, haga un proceso constituyente. Yo creo que es la actitud democrática, digamos, un ejemplo de actitud democrática, el mandatario pocas veces visto, y por eso a veces, Luis Alfonso, la incomprensión inclusive de nuestra propia gente,
¿Qué es lo que nos dice Petro? Petro dice, no soy omnipotente, hay unos poderes fácticos, y fíjate, y quiero subrayar este aspecto, Luis Alfonso, que le atribuyo mucha importancia. Petro está hablando, si lo viéramos desde la academia, y este es un asunto que creo que tú nos puede ayudar mucho. Si lo estuviera diciendo desde la academia, Petro está ahí, digamos, invocando asuntos que han sido doctrina, inclusive jurídica. Es una cosa muy interesante. Está diciendo más o menos, vaya usted a Luis Jorge Garay y explíqueme qué es la reconfiguración cooptada del Estado y la captura instrumental de los partidos. Entonces hay que explicarle esto a la gente de Queralty, mira lo que insiste Petro, Queralty financió varios partidos que se comportan de esa manera en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima. Es una acusación gravísima. Queralty logra su propósito financiando partidos políticos, porque fue lo que inicialmente financia Queralty. Pero es que antes Luis Alfonso se dijo lo mismo de Odebrecht. Te hago notar que hace unos años hubo un debate que casi que han silenciado o han logrado que no recordemos. Es que Odebrecht, está claro, empezó financiando a Andrés Felipe Arias y cuando pierde Andrés Felipe dirige todos sus recursos hacia Juan Manuel Santos, de modo que reconozcamos que es posible que Odebrecht haya puesto presidente de la República, Luis Alfonso. Eso es lo que dicen los propios, los que fueron artífices y los condenados. El chorro que iba hacia Andrés Felipe se determinó fuera hacia Juan Manuel Santos para desequilibrar en beneficio de Juan Manuel esa campaña electoral. No recuerdo quién era el candidato nuestro de esa época, no me interesa el detalle. Entonces, es posible, según estas investigaciones, que Odebrecht haya puesto inclusive el primer a presidente de la República en esa oportunidad. Y todo eso sigue ocurriendo en este país, y lo que está haciendo Petro es deliberadamente llevar la discusión a un terreno que es muy importante, que es formidable. Se llama captura instrumental de los partidos. Los partidos han vuelto casi que bandas criminales en función de unas financiaciones que antes fueron por el narcotráfico y ahora son por los grandes monopolios. Este es el Estado capturado por los monopolios, la captura monopólica del Estado y del gobierno, no del gobierno y no del Estado, que te permite dominar partidos que a su turno nombran, ¿qué? Luis Alfonso, nombran magistrados de la Corte Constitucional, nombran magistrados, nombran procurador, nombran o procuradora, contralor, ¿no? Contribuyen a la designación de unas autoridades y a la conformación del gobierno y hacen control político. La captura de los partidos, esto está subrayándolo mucho, a través de los monopolios, inclusive en este caso de los transnacionales que tienen el elemento adicional potentísimo, está produciendo el resultado esperado por ellos, no solamente en el caso de Odebrecht, sino también en el caso de la salud. Esa denuncia en boca del presidente de la República es un llamado muy fuerte al constituyente primario. Si de esa parte nos tienen capturado el Estado, aquellos factores reales de poder, desde Luis Carlos Sarmiento Angulo, que da 13.000 millones de pesos a los partidos políticos, hasta Queralty, que siendo extranjera, Luis Alfonso, usted notar, es simultáneamente EPS, y las EPS son el único sector económico al que le está prohibido financiar partidos. Luis Carlos Sarmiento Angulo puede financiar partidos y es odioso, pero es legal. Pero si lo hace una EPS es ilegal. Y en este caso es una EPS extranjera, razón por la cual doblemente debería estar prohibido, porque la Constitución y la ley no permite que extranjeros financien partidos, porque eso es el acabose. Porque el asunto de fondo que propone Petro es que haya el establecimiento capturando, ¿no?, el Estado, he aquí el pueblo, que es otro poder. Al poder fáctico le opongo el poder popular vía soberanía popular. Esto es interesantísimo, inclusive para la academia y para la historia. Muy bien, fíjese usted que en eso coincidimos también, y el presidente Gustavo Petro lo planteó, ¿no? Le hizo un llamado, dijo, por ejemplo, una de las frases que hemos destacado: hicieron de las pensiones un negocio cuando son la vida misma de la persona que trabaja. Y dijo también: hoy le decimos al dueño de Queralty que deje de engañar a sus afiliados. De modo que el presidente Petro estuvo en sintonía con la coyuntura y enfrentando las hegemonías oligárquicas y monopólicas en nuestro país. Por acá le mandan varios mensajes, Luis Vega, entre varios de los mensajes que nos han llegado. Dice Wilson: lo felicito por compromiso con el pueblo colombiano, eres uno de los mejores senadores, ojalá que hubiera muchos más como usted en nuestro país, se lo agradecerá por siempre. Y bueno, y hay muchos otros mensajes. Y acá el mensaje que le decía antes de terminar nuestra entrevista: ya tenemos en sala al profesor Alejandro Ulloa, con quien analizaremos ese silencio infame que ya se ha denunciado aquí por el senador Wilson Arias
y por nuestros seguidores en el chat, el silencio de los medios de comunicación, el silencio infame, grotesco, una sinvergüenzada de los medios de comunicación que silenciaron las marchas multitudinarias del 1 de mayo. John Jairo Valencia, un mensaje para el senador Wilson Arias es que por favor nos ayude a parar todo lo que los directivos de Confandi están haciendo con los bienes de la caja, y es que no permitamos que sigan vendiendo, dice él, que sigan vendiendo los bienes raíces y recuperar la caja. Pues es como una cosa coyuntural que la dejo allí para que usted, que se relaciona con las comunidades, pues lo aborde. El presidente Gustavo Petro también dijo en su discurso, senador Wilson Arias, que hay ministros y ministras a quienes les da miedo el cambio y hay otros que van adelante. Y agregó, ministra o ministro que le dé el miedo, que dé un paso al costado. Hay que avanzar sin miedo. Y de igual manera, dijo, funcionario que se robe un peso se va del gobierno del cambio, directo a la cárcel. Y esto está muy en consonancia pues con ese lamentable caso del exdirector de la unidad de atención de riesgos, del caso de Olmedo López, ahorita resultó involucrada la señora Sandra Ortiz, con Iván Name, ambos son del controvertido partido Alianza Verde, un partido policlasista y un partido lleno de retazos. Unos hacen oposición, otros dicen que apoyan al gobierno, pero mire lo que está pasando. Y pues la realidad es que se han hecho una serie de revelaciones muy lamentables que involucran tanto a esta funcionaria como a Andrés Hidárraga de Transparencia. Y creo que hacia eso iba dirigida estas observaciones que hizo el presidente Gustavo Petro el 1 de mayo. ¿Cuál es su análisis en relación con esto, senador Wilson Arias? Bueno, en ambos casos, de una parte el mensaje que, fíjate, te lo dije antes, ya debíamos recurrir el 1 de mayo. Esa gente que se arrima a Luis Alfonso, a ti, a mí, ¿no? Como en nuestra función, también hacernos recomendaciones, buena parte de su reclamo, varios de ellos, y lo he dicho y lo seguiré diciendo porque parece que es importante al llegarse al gobierno, es mucho cuidado con sus nombramientos, apreciado presidente. La gente le concede a Petro su voluntad, su capacidad, su carisma, su tesón, que además ha sido demostrada un asunto pues de vida, no es demagógico, discurso de ahora, pero también el tema, digamos, del Frente Amplio y la política de alianzas que ha significado, y la gobernabilidad que también ha significado, que además hay que decirlo con tranquilidad, desde una especie de mirada democrática de Gustavo Petro, en función de que no tenemos la mayoría parlamentaria procurando sacar las reformas que lo desvelan tanto, tratar de hacer lo que las sociedades civilizadas hacen, sino coaliciones como lo hacen ellos, por lo menos sí, política de alianzas que permita sacar adelante, y la gente la reserva natural, lógica, normal de, mira, es que los liberales que no acompañan, mira que los de los que no acompañan, mira aquello, hace parte de una discusión que también creo que hay que poner sobre la mesa, y en función de ello, la observación del común. Cuidado con los que nombran. Si van a nombrar un conservador, que sea limpio. Si van a nombrar un liberal, que sepa este tema de... Fíjate que hay una reclamación de la gente. Y en este caso, pues con amigos del Partido Verde que han hecho parte de sectores de gobierno, pero también quiero dejarle aclarado, casi que a la lectura de un título de Gustavo Petro que acaba de reaccionar en algo que yo había dicho anteriormente. A nosotros que no nos endilguen haber elegido al senador Name como presidente del Congreso, solo eligió la derecha, la oposición. Allí están los votos y los aplausos de ellos, porque nosotros habíamos convenido y fue, digamos... El candidato del gobierno era Inti Asprilla, ¿no? Sí, había candidatos. Inti declinó en una oportunidad, se había hablado de Angélica Lozano, pero los votos con los cuales se eligió fueron los votos de la derecha y están escritos, no fueron nuestros votos. Y adicionalmente, para la época en que se dice que pues está por verse, pero pues hay unas afirmaciones muy fuertes, le entregaron 2 miles de millones al presidente, ni siquiera estamos hablando de catorrotanques, Luis Alfonso, eso fue antes de las elecciones de octubre, por lo cual se les indica de que tenía que ver con los asuntos electorales de esa época, para que eligieran gentes que no han tenido nada que ver con nosotros, y un presidente del Senado que ha sido bastante adverso a nuestro propósito reformista. De modo que endilgarnos a nosotros una responsabilidad y hacerlo por cuenta pues de Claudia López, que hace parte del Partido Verde, ¿no? Yo creo que Claudia debería revisar su propio partido, claro,
nosotros la consecuencia de una alianza cuyo único pecado, aliarnos con los verdes, y no lamento esa alianza, nuestro único pecado es procurar sacar adelante la reforma. Eso está hecho para el país y no es tampoco un gran crimen. Se supone que en función de un proyecto de gobierno, de una obra de gobierno, se dan ese tipo de acercamientos y de alianzas. Eso queremos decir con tranquilidad. Agregarle desde luego que esta es una sociedad, vuelvo a lo que te decía, mi obsesión de algo así como, no te olvides, Luis Alfonso, que quisiera dejarlo dicho, la reconfiguración cooptada del Estado tiene como propósito lograr legitimidad de la corrupción a través de la captura de los partidos. Eso de la legitimidad de la corrupción pareciera ser que explica mucho esa especie de situación sistémica de la corrupción. No es que todo el mundo estemos tocados, eso no es verdad, pero es una especie de transversalidad que explica el modus operandi de la acumulación capitalista y de la acumulación política durante estos días. Me parece que es un planteo de fondo del debate también que algún día discutiremos, porque si hubiera una constituyente yo me pelearía en buena medida las reformas constitucionales para enfrentar esa reconfiguración del Estado. Pero todo esto para decir que qué bueno poder hablar ahora y aclararle a la gente que la responsabilidad de Petro es haber nombrado a Olmedo, eso sí fue verdad, dirigente de izquierda antioqueña, y ya habrá que evaluar y también hacer recaer sobre los hombres del designado lo que no puede obligarle a Petro, que es una mala obra cuando Petro ha querido sacar adelante esto pues con los mejores y más idóneos canales. De modo que con esos dichos, bueno, lo que decías de los funcionarios de gobierno, pues no te olvides que eso le costó el cargo a Carolina Corcho, y a mí me produce profundo honor y orgullo ser amigo de Carolina Corcho y poder defenderla aquí diciendo, es que Carolina tuvo una postura que hoy reclama Petro, ¿no? Petro la reivindicaba dentro de aquellos, algo así, él en broma decía algo así como sus propios kamikazes y cualquier cosa de esa, decía mis líneas primeras, decía Petro en broma, en serio, algo así como los hombres y mujeres más dispuestos a llevar adelante su programa, y cada vez hay que afinar más en eso. Carolina, digamos que asistió a un proceso en el cual resultó damnificada, pero con mucho honor y orgullo ha salido a seguir defendiendo ahora como ciudadano lo que tanto le costó como ministra, de modo que desde aquí mi abrazo grande a Carolina, porque hace parte de aquellos que sí se la jugaron por el programa como pide Petro. Muy bien, finalmente, senador Wilson Arias, ha habido una situación que se ha presentado con la Procuraduría. La Procuraduría, usted ha denunciado que ha desatado una persecución contra usted para quitarle la curul. De igual manera, en la Corte Suprema de Justicia han abierto investigación contra toda la bancada del Pacto Histórico, los 20 senadores, algo inusitado, pues, que desde mi punto de vista hace parte también de todo el entramado de la lawfare, de la llamada guerra jurídica, del golpe blando, en el que sin duda, de una manera u otra, con diferentes niveles, de diferente forma, pero todos en una especie de golpe que algunos denominan golpe blando, que a mí no me parece tan blando, pero todos orientados a tratar de deslegitimar, de horadar el gobierno del presidente Gustavo Petro, y la Corte Suprema abre investigación contra toda la bancada. Y en el Consejo Nacional Electoral también hay una ofensiva para tratar de utilizar el artículo 101 de la Constitución Política contra el presidente Gustavo Petro. Es decir, hay una andanada del viejo establecimiento, del viejo régimen, de ese armario, ese armatoste jurídico que heredó el presidente Gustavo Petro, que como decía Althusser, pues todo ese armatoste hace parte de los aparatos ideológicos del Estado, lo mismo que los medios de comunicación hegemónicos. Usted ha denunciado que la Procuraduría quiere quitarle la curul. Por favor, coméntenos en relación con esto y con toda esta ofensiva también contra la bancada del Pacto Histórico. Pues ya nos han arrebatado días importantes, no de cualquier manera, y que recae sobre figuras que le han sido muy útiles al Pacto Histórico, sin que yo pues demerite a los que llegan, algunos de los cuales son más comprometidos que otros, desde luego, eso también hay que decirlo. Hay que decirlo también autocríticamente, porque la bancada debe merecer la crítica pública y el Pacto Histórico y la revisión constante como cualquiera de nuestros electos, con la finalidad de mejorar. Pero evidentemente hay una andanada, una persecución que se expresa de varias maneras. Pues menciono como temas que son muy gruesos y que nos ha costado mucho.
A mí fui de los primeros investigados por doble militancia, recuerda, Luis Alfonso. Fui a la tarima con Gustavo Petro en muchas oportunidades y me decían que yo tenía que solo subirme con Francia Márquez, que era la candidata del pueblo para esas fechas. Lo hice deliberadamente y le dije con franqueza a las Cortes lo que pasaba. Entonces yo consigo esto un poquito con la idea granciana, ¿no? De que esto es que tenemos que poner un bloque alternativo y popular a ese bloque hegemónico de poder, y que ello significa también, por eso lo llamamos pacto histórico, un pacto para adelantar una etapa histórica de transformación. Esto ha estado en la base de varias discusiones que hemos tenido, inclusive internas, a veces con polémicas nuestras de la izquierda. Pero mencionaba para decir, de modo que yo me sentía satisfecho con todos y me hubiera podido también subir, no solo con Francia, sino también con Camilo Romero y otros, porque eso se trata. Si yo hubiera tenido una gran incomodidad con alguno de ellos, tal vez no hubiera podido ir a esa consulta. Luis Alfonso, comprenderás que si me estuvieran metiendo aquí un embuchado, pues difícilmente hacemos una especie de campaña de simulaciones. De modo que, y lo que pasa es que pues Petro andaba por todo el país y yo también. Vos te acordás que me pusieron por allá abajo. Yo me salí como loco a hacer campaña, y varios salimos a hacer campaña fortísimo para quedar nosotros, pero también para llevar un mayor número de parlamentarios. Y con que me encontré por todo el país fue con Petro, y alguien se fue con una cámara detrás, Luis Alfonso, a grabarme cada que yo subía una grada con Petro para aplicarme este proceso. Pues bien, el Consejo de Estado le dio una solución salomónica y dijo: eso que hizo el señor Arias antes de que fuera declarada la campaña no hace parte de la campaña, de modo que no podría haber doble militancia, porque eso era una consulta previa. Y de esa manera salvó mi curul, pero también las de todo el pacto histórico. Primero fue uno de los primeros fallos. Pero nos crea una tensión enorme, Luis Alfonso, de meses, de abogados, de recursos, de pensamiento, de venga Wilson, ¿usted qué fue lo que dijo acá? ¿Usted por qué subió a decir eso en esa tarima? Varios abogados amigos, Luis Alfonso, te cuento aquí el anecdotario, me pedían que negara. Y yo dije, ¿cómo hago para negar que yo me subí a decir eso? Dice, ahí está el video es evidente, es una prueba contra mí plena. Digamos, lo que ocurrió es que nosotros, una campaña, es más, lo dije con franqueza, dije, es que yo prefiero que gane Petro. ¿Yo qué hago? Pues si en este momento me pedían... No, y es una amordazarlo a partir de nimiedades y de leguleyadas y el inciso y el parágrafo y la utilización torcida de la norma, pues, del viejo derecho. Luis Alfonso, yo dije internamente, cuando postulamos entre Iván Cepeda y yo, postulamos a Francia, dijimos, ojalá Francia fuera vicepresidente y Petro fuera candidato presidencial. Nosotros internamente también dijimos con franqueza, y esto pues lo puede dar el Ejecutivo, inclusive si algún día hubiera sido convocado. Yo dije, yo quiero que postulemos a Francia con la finalidad de que ojalá y llegaran Petro y Francia en ese orden, porque si era la mejor fórmula. De modo que en la interna lo dijimos, tenemos un procedimiento que está dictado por unas normas que no lo hicimos nosotros, nos sometimos a las normas. Y después creo que la franqueza sirvió mucho, porque el Consejo de Estado dijo, no me cuentan ese periodo era obvio que tenían que juntarse en tarimas más o menos, porque tenían una lista común, porque había una lista cerrada. ¿Cómo hacía Wilson para subirse? Si estamos toda la bancada y se sube Petro, yo me bajo, ¿cómo es la cosa? Más o menos se entró casi un debate del absurdo, en el cual ganamos nuestra posición, pero significó un desgaste, Luis Alfonso, enorme para salvar nuestras curules, porque eran muchas curules comprometidas así. Bueno, por lo menos unas 3 o 4. Ahora, después de eso está lo de la Procuraduría, pues además de muchas que me han hecho en el Consejo, en la Corte Suprema. Ahora tengo una muy pronto que voy a tener también con el general Zapateiro, entre otros varios que me han denunciado por mis razones y por mis denuncias, porque se sienten aludidos, y bien que se sientan aludidos, porque lo que decimos desde luego que compromete, digamos, la ejecutoria de Zapateiro. Y la denuncia no la hacemos merced a que no va a afectar a nadie, sino que son personas de mucha autoridad que han tenido una responsabilidad muy importante, y que desde luego que se ven mediadas por nuestras denuncias, y el propósito de las denuncias también es esa, poner en público lo que ha sido su obra. Y la de la procuradora, pues, Luis Alfonso, ¿vos te acordás que en el estallido social me llamaron unos muchachos? Luis Alfonso, los llevaban para el río Cauca, ¿vos te acordás? Sí, claro, nosotros lo denunciamos. Luis Alfonso. Que tuvieron que ir usted y el ahora representante Alfredo Mondragón también, y por eso salvaron a esos muchachos. Lo sacamos de esa panel, ¿te acordás? Alfredo y varios muchachos. Sí. Luis Alfonso, todos sabemos en Cali qué pasa cuando la policía lleva a sus muchachos, además porque los lleva para el Cauca, Luis Alfonso. Los cogieron en Sameco, los llevaron a unas inspecciones, y después al final les decían que los llevaban para el Cauca de una manera sigosa, en la cual todo el mundo sabe lo que pasa. Entonces, menos mal tenían un celular, me escribieron un mensaje, y yo, pues vos sabes que yo quiero mucho a los muchachos, yo salí corriendo en ese carro, y ocurrió lo que ocurrió. Me están tratando de haber algo así como suspendido un procedimiento judicial. Yo no me acuerdo ya, Luis Alfonso, los cargos
Y también te quiero decir a ti y a todo el mundo que es el cargo más grave que tengo en este momento. Es supremamente grave y la Procuraduría, yo pienso que, bueno, ya la conocemos, la caracterización ya la sabemos. No me doy a una tranquilidad en relación con el tema, sino que pienso que es una actitud chismosa de la Procuradora, que no es una persona imparcial, desde luego, y sobre todo que ha sido un instrumento de la ultraderecha porque ella es puesta por los Char. Es decir, la Procuradora es ficha de los Char y ya sabes mis enfrentamientos también con la familia Char a propósito de las defraudaciones que han hecho a través de su banco allá en la costa. De modo que por unos y otros lados, pues lo que tengo que decirle al país es que nos estamos defendiendo con toda nuestra integridad, como lo esperan nuestras bases, Luis Ampuero, porque esto tampoco es un acto de martirio. Esto es lo que la gente nos pidió que hiciéramos, lo estamos haciendo. Se enfrenta a la Procuradora, la Corte Suprema o el Consejo de Estado. En cualquiera de esos creo que la militancia nuestra está presta a defender el proyecto, de modo que ya estamos, Luis Alfonso, haciéndolo. Muchas gracias, senador Wilson Arias, por acompañarnos en esta entrevista. Por acá, Omar Alzate nos dice, desde Medellín, fíjese, 1 de mayo en Medellín marchamos 50,000 personas desde el Parque La Milagrosa hasta el Parque del Barrio Berrío. Medellín, donde es tan fuerte el uribismo. De modo que es muy alentador todo este análisis que hemos hecho hoy, las denuncias también que ha presentado el senador Wilson Arias, sus reflexiones, pero sobre todo el llamamiento a la reactivación. Yo creo por acá alguien nos ponía que el campo alternativo perdió la alcaldía de Cali en los pasados comicios regionales, pero registra ahora una reactivación. Yo creo que esa es otra de las conclusiones de lo que ha ocurrido el 1 de mayo. Alguien me decía para terminar, senador Wilson Arias, nos retaron y esta es la respuesta. Yo creo que en eso también coincidimos. Muchas gracias, senador, y seguramente lo tendremos en otra oportunidad aquí, acompañándonos con sus análisis, con sus observaciones, con sus reflexiones, su información en Periodismo Libre. Con toda seguridad, Luis Alfonso, a ti y a tu medio, que lo aprecio tanto, lo veo en cuanto puedo y lo recomiendo. Creo que estos espacios son muy importantes para desarrollar la política. Abrazo grande, Luis Alfonso, a ti y a la mesa de trabajo y a la audiencia. Y adelante con ese trabajo comunicacional que usted hace a diario también, porque sus videos, como los del presidente Petro, como los de Alfredo, como los de Alfredo Saade, Alfredo Mondragón, Esmeralda Hernández, la senadora también, la senadora de Antioquia, hay un grupo de congresistas que tienen una actividad muy importante en redes y contribuyen también a enfrentar ese muro de los medios de comunicación hegemónicos que le está haciendo tanto daño a nuestro país. Muchas gracias de nuevo, senador Wilson Arias, y lo tendremos en una nueva oportunidad en nuestro canal. Abrazo muy grande.